en Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. A raíz del impasse entre Estados Unidos y Colombia han surgido algunas opiniones respecto de lo que ocurre realmente y de las políticas de Donald Trump ahora al frente de la presidencia de Estados Unidos. Para abordar este tema estamos ya en contacto con Eric Saumet, analista en defensa, seguridad y convivencia y orden público, y también en los estudios de FM Mundo con Daniel García, analista y docente de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador. A ambos les damos la más cordial bienvenida. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Iniciamos este diálogo para tratar este tema que se ha dado pues en las últimas horas. Comienzo con usted, Daniel. Esta mano dura contra la migración irregular fue una de las principales, por no decir la principal promesa de campaña de Donald Trump. Él habló de deportaciones masivas, él habló de alguna manera de perseguir a los indocumentados, de hacer estas redadas, ya lo veíamos venir. ¿Qué decir de esta situación que se dio específicamente ahora entre Estados Unidos y Colombia? ¿Y qué podemos esperar a partir de esto? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a la distinguida audiencia. Bueno, en efecto, lo que sucedió ayer, la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos, evidentemente llama la atención por la dureza de la amenaza de sanciones, de aranceles por parte de Estados Unidos contra Colombia, ¿no es cierto? Esto claramente da la señal de que justamente la prioridad número uno en estos primeros días de la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos es dar dos impresiones. En primer lugar, la impresión de que se están cumpliendo las ofertas de campaña, siendo, como usted dijo, una de las más importantes, el tema de frenar lo que ellos llaman la crisis en la frontera sur, la inmigración ilegal. Y la segunda señal, la de hacer que Estados Unidos vuelva a ser respetado otra vez. Entonces aquí se conjuntan estas dos cuestiones. Por un lado, cumpliendo la oferta de campaña de empezar el proceso de deportación masiva de inmigrantes ilegales en Estados Unidos, y el segundo aspecto de que un país que se oponga o que de una u otra manera muestre diferencias con la política estadounidense, Estados Unidos responde con fuerza, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que estamos viendo en esta crisis. Ahora bien, vamos a hacer contacto este momento con Eric Saumet, analista en defensa, seguridad, convivencia y orden público, para hablar sobre este mismo tema, la decisión de Trump de repatriar a ciudadanos colombianos, a migrantes colombianos indocumentados de un número de 100, se hablaba inicialmente. Posteriormente, la siguiente escena fue un presidente de Colombia rechazando estos vuelos de Estados Unidos, y un tercer evento, un tercer episodio dentro de esta crisis que duró muy poco inicialmente, es esta tácita aceptación de Gustavo Petro de recibir a los indocumentados, pero en otras condiciones. Este impasse, ¿cómo interpretarlo? ¿Quién va de alguna forma ganando en sus políticas, Trump o Petro? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, por partes, yo creo que la petición del señor presidente Petro fue lógica y tiene sentido. Lo que no entendemos, y yo creo que es el quid del asunto, es el momento en que la misma se pronuncia, es decir, el momento en que se hace esta solicitud. ¿Por qué el momento? Bueno, porque solo para el 2024 Colombia recibió cerca de 126 vuelos con más de 14.000 deportados de los Estados Unidos, en las mismas condiciones que el señor presidente denunció. Entonces, llama la atención porque solo hasta esta semana le parecía indigna las condiciones en que los deportados llegaban al país, pero no le parecían indignas la semana pasada, o tampoco asumió esa posición frente a las deportaciones que se hacen de Panamá de colombianos en las mismas condiciones, o el trato que están recibiendo colombianos en México y que ha sido motivo de denuncias por parte de esas personas ante la Cancillería colombiana, por no hablar de la expulsión a la fuerza de 10.000 colombianos en 2015 de Venezuela. Entonces sí llama la atención por qué lo hace en este momento, ¿no? Yo creo que
que la razón es que el presidente Petro necesitaba sí o sí marcar distancia con un gobierno como el de Trump, que le causa incomodidad y por razones exclusivamente ideológicas. Ustedes deben recordar que hay una tensión entre estas dos personas desde que Trump fue presidente por primera vez y cuando el doctor Petro era candidato. Pero yo creería que independientemente de la posición que asumió ayer el presidente colombiano, él falló en los cálculos. Primero pensó, estoy convencido de que la respuesta no iba a ser de la magnitud que bien conocemos y tampoco calculó las consecuencias que iba a tener no solo el punto de vista político, sino desde el punto de vista económico y diplomático. Pero más allá de qué motivó a cada uno de los presidentes a esos pronunciamientos que realizaron, es que estamos frente a el manejo de asuntos políticos por canales que no son los idóneos, que no se realizan a través de las vías diplomáticas, que es como debería hacerse. Y estas personas están asumiendo posiciones viscerales respecto a pronunciamientos de aquellas otras que consideran como contraparte. Y creo que es la gran lección de esta situación, ¿no? Estos asuntos deben manejarse por los canales establecidos para tales efectos, no a través de una red social. De una red social. Además, Eric, le quería consultar justamente eso, la forma en la que se manejó. Luego, además de que el presidente Donald Trump hablara de estas sanciones durísimas que iban a ser impuestas, la respuesta, por ejemplo, de Gustavo Petro, que además fue larguísima, ¿no? Fue como una novela, más o menos, en su red social, larguísima. Uno ya al 10º párrafo se perdía. ¿Quién sale más perjudicado? Porque él hablaba de que, bueno, nosotros también vamos a imponer estos aranceles, pero en realidad parecería que el más perjudicado sería Colombia con sus productos. Y segundo, él hablaba de su bloqueo no me asusta, decía. Sin embargo, después echó para atrás. En esta situación y cómo se dio, ¿cómo ve usted el manejo que tuvo Gustavo Petro? A ver, Estados Unidos es nuestro primer y principal cliente. El 29% de las exportaciones colombianas son hacia ese país. Nosotros somos el número 25 en la lista de importancia para Estados Unidos y importamos cerca del 0.1% de la producción estadounidense. Ellos nos venden anualmente, si no estoy mal, 13.200 millones de dólares. Nosotros le vendemos 12.700 millones de dólares. Es decir, los datos matan el relato. Los perjudicados íbamos a ser nosotros. Claro. Sin embargo, yo voy a aprovechar la oportunidad para revelar dos situaciones que se presentaron ayer. Obviamente, la pregunta es cómo se solucionó la crisis que se desarrolló en el día de ayer. Y fue gracias al señor embajador de Colombia en los Estados Unidos, al señor canciller y al delegado el secretario de Estado Marco Rubio para América Latina. Sin embargo, por canales no diplomáticos se le advirtió a Colombia de dos cosas. La primera, que se iban a imponer sanciones en temas de defensa y seguridad. Y esas sanciones comenzaban por la prohibición del uso y despliegue de la flota de helicópteros Black Hawk, que en estos momentos es vital para Colombia porque se están presentando situaciones en el nororiente del país y en el suroccidente, situaciones generadas por una ola de terrorismo causada por grupos terroristas de izquierda radical, el ELN, las disidencias de la FARC, que han afectado solo en el norte de Santander a 40.000 personas que se han visto desplazadas, y además porque, como ustedes sabrán, nosotros tenemos enormes problemas logísticos con la flota de helicópteros GMI. Es decir, tenemos las capacidades aerotransportadas muy limitadas. Entonces, ante esa situación, no contar con la flota Black Hawk implicaba la inmovilidad de una considerable parte
de los esfuerzos que viene realizando la fuerza pública para contrarrestar estas acciones terroristas. Pero por otro lado, se le advirtió al gobierno colombiano que se iban a iniciar investigaciones de cuentas bancarias en Estados Unidos y en el exterior de funcionarios colombianos y de sus familiares. Eso fue lo que motiva realmente a que el gobierno del señor eche Petro para atrás. Ahora bien, Ahora bien, Daniel García, que está acá con nosotros en los estudios, ante estas advertencias, de estas amenazas y que tuvieron de alguna forma ya un efecto inicial, yéndonos a la parte del análisis de la comunicación política como tal, porque creo que aquí es fundamental analizarlo desde ese punto. Hubo un golpe de efecto primero con respecto a la decisión de Donald Trump, después lo propio con la respuesta de Gustavo Petro, con este discurso de soberanía, un poco llamando también a este respeto de la dignidad de los colombianos, pero en la práctica todo esto, más allá del discurso, no ha tenido un efecto directo porque no se cumplieron las amenazas inicialmente, pero desde la comunicación política creo que se ha zanjado un poco cuál es la posición de cada uno de los mandatarios. En efecto, bueno, ahí se vieron, digamos, aspectos concretos de la diferencia de poder entre los dos países, la simetría de poder entre los dos países, y obviamente se vieron dos aspectos con respecto a la ideología que manejan los dos presidentes. Fuerzas, la izquierda y la derecha. Exactamente, ¿no? O sea, si uno ve, por ejemplo, el estilo de comunicación de Trump, él básicamente, y de los dos presidentes, vimos una suerte como de crisis en vivo en Twitter o en X, que se dice hoy en día, ¿no es cierto? Entonces, dos presidentes que tienen este estilo un poquito histriónico con respecto, y este dramatismo que tienen los dos con respecto a cómo comunicarse, ¿no? Entonces, Trump obviamente se refiere, digamos, repite varios de los temas que él siempre manejó en campaña, ¿no es cierto? Es decir, Estados Unidos que debe ser respetado de nuevo, la inmigración ilegal que es el principal desafío que tiene que enfrentar Estados Unidos, ¿no es cierto? Refiriéndose también a Petro como el presidente socialista de Colombia que es cada vez más impopular, ¿no es cierto? Y la retórica evidentemente clásica de la izquierda latinoamericana por parte del presidente Petro, ¿no es cierto?, haciendo referencia a la dignidad, a la soberanía, a la historia de los pueblos, como ya he dicho, a la dignidad humana. Entonces claramente ahí vemos la retórica diferenciada entre los dos presidentes. Y al final los inmigrantes colombianos llegarán a Colombia en las mismas condiciones, como nos decía Eric, respecto de estas deportaciones. ¿Será un grupo de deportados más, un grupo más de inmigrantes que lleguen a Colombia en estas circunstancias, más allá de los mensajes y del cruce de mensajes a través de redes sociales, Eric? Sí. Bueno, en efecto, bueno, hay lo que podemos ver, ¿no es cierto? La diferencia entre los dos comunicados del de la Casa Blanca y el que viene desde Bogotá, ¿no es cierto? Por un lado, Trump diciendo, básicamente, Colombia acepta sin condiciones y dilaciones lo que Estados Unidos le exige. Y por otro lado, el comunicado colombiano, pero también declaraciones posteriores del embajador de Bogotá ante Washington, de que van a seguir los vuelos y que Colombia va a aceptar los vuelos, pero siguiendo un protocolo que proteja la dignidad de los deportados. No, pero no tiene mucho sentido, porque recuerde usted que una aeronave, en este caso militar, hace parte, o es considerada territorio del país bajo la bandera que opera. Si yo deseo enviar a unos deportados en X o Y condición, tengo la autonomía para hacerlo, independientemente de si a otro estado no le gusta o si le gusta. Y el comunicado de la Casa Blanca fue muy conciso y preciso, como lo fue el presidente Trump en su momento. Hizo una sola declaración durante el impasse que duró cerca de 20 horas, mientras el presidente colombiano no dejó de tuitear prácticamente durante 13 horas. Él comenzó a escribir a las 3:14 de la mañana. Uno se pregunta qué hace el presidente levantado a esa hora un sábado, y suspendió a las 4:20 de la tarde, que es cuando el impasse comienza a solucionarse. Pero yo creería también, como lo decían ustedes al comienzo, al inicio de la transmisión, que esto no fue una oportunidad de oro que le brindó el presidente Petro al presidente Trump.
básicamente Estados Unidos, o esta administración, estaba buscando un conejillo de Indias. ¿Por qué? Bueno, ya nosotros conocemos las disputas con Dinamarca, las disputas con Panamá, la disputa con México en torno al nombre del Golfo de México, y bien, nosotros le dimos la oportunidad y él la aprovechó. Y fue una enorme elección de geopolítica. Ya cada uno de nosotros considerará si el beneficiado o perjudicado fue Estados Unidos o Colombia, pero creo también que fue una elección para el presidente colombiano, porque él estaba acostumbrado a cazar, y perdonen la expresión, este tipo de confrontaciones a través de redes sociales con figuras políticas y públicas a nivel latinoamericano y mundial, el presidente Milei, el presidente Bukele, el mismo Elon Musk, y se encontró por primera vez con una persona que le respondió y una persona que le demostró que sus pronunciamientos tenían consecuencias prácticas y materiales. De ahí la burla tanto del presidente Trump en su red Truth, como del mismo Elon Musk en Twitter, ¿no? Que me parecieron sí ya irrespetuosas, pero de alguna manera nos indican que de ahora en adelante, si usted tiene un pronunciamiento, así sea por redes, en contra de Estados Unidos, se le va a contestar y mire los términos en los que se les contesta. Pero puede funcionar, y esta pregunta se la hago a Daniel, ¿puede funcionar esta intimidación por parte de Trump? Ya lo estamos viendo, además ya sabemos cómo él funciona, ¿no? Pero de alguna manera no podría también tener consecuencias a largo plazo. Por supuesto, ¿no? Lo que algunos comentaristas han apuntado, algunos observadores de las relaciones internacionales han apuntado es que este uso de, digamos, de una retórica agresiva, de una uso de la amenaza, algunos hablan incluso de bullying, ese estilo particular de diplomacia es de corto uso. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya no es la potencia unipolar, ni a nivel económico ni a nivel estratégico. Es decir, para los países del mundo existen distintas alternativas de relacionamiento y alineamiento. Así que, ¿qué haría un líder pragmático de América Latina, sea de izquierda, de derecha, es decir, en términos de los intereses nacionales? Por un lado, claramente, lo que tiene que hacer un líder pragmático es tratar de que no haya un conflicto abierto con Estados Unidos, tratar de evitar el conflicto, pero de puertas adentro, intentar encontrar alternativas para no estar tan expuesto a precisamente a esta agresividad de la política exterior estadounidense de manera muy concreta. ¿Qué haría un líder pragmático? Cubrirse las espaldas encontrando alternativas de relación económica, por ejemplo, con China o con la Unión Europea, es decir, reducir la exposición a este líder, digámoslo así, con mucha vigor en sus opiniones, digamos, propenso a cambiar de opinión de un día al otro, para evitar, digamos, riesgos para la economía nacional o la política nacional. Un líder pragmático debería buscar alternativas y evitar el conflicto en la medida de lo posible. Así que esto puede afectar la efectividad de la propia política estadounidense. Ahora bien, Eric, en todo este contexto, ¿podríamos considerar que esto es un impasse superado o estamos frente al inicio de una crisis que podría ser sostenida tomando en cuenta las posiciones de cada uno de los mandatarios, inclusive lo que puede ocurrir en el resto de la región? Porque también el mensaje de Trump es un mensaje para otros mandatarios de la región. Yo no creo, porque estamos frente a dos personajes que se caracterizan por su visceralidad. Ellos actúan y responden de manera visceral, impulsivamente. Tan es así que la crisis la tuvieron que solucionar sus asesores, ¿no? Porque me parece a mí que relativamente sencillo encontrar un punto de acuerdo, porque ambos son igualmente radicales desde el punto de vista ideológico. Pero el tema es que aquí el perjudicado es Colombia, ¿no? Y en ese sentido ha habido una movilización de los sectores principalmente económicos colombianos, en el sentido de dejar en claro cuáles son las consecuencias de una disputa sin sentido con Estados Unidos. Es que usted no puede pelear con su principal cliente,
porque yo les estaba comentando ahora acerca de que Colombia exporta el 29% de sus productos a Estados Unidos. Y si vamos a hablar del BRICS, los dos principales socios de Colombia dentro de esa organización son China y Brasil. No llegamos al 7.8%. Y no porque yo necesite vender, usted me va a comprar. Uno tiene que ser muy pragmático. Ahora, hay que tener algo muy claro. El mensaje de Trump sí es para el resto del mundo, pero principalmente para el mercado interno estadounidense. Él está cumpliendo a sus electores y este es el año de luna de miel con sus electores. Entonces, como lo dice el compañero, uno tiene que ser muy pragmático. Sí. Ahora, Daniel, perdón, continúe, Eric, para que termine su idea. Bueno, entonces vamos con Daniel. Ahora, hablando justamente de estas consecuencias que puedan darse, según conocemos, va a haber esta reunión en la CELAC. De hecho, ya el mismo Petro advirtió, fue una especie de advertencia, decir, bueno, yo voy a ser presidente en poco tiempo para que lo sepan. ¿Qué consecuencias puede tener? Porque hay preocupación, sin lugar a dudas, por este tipo de medidas que está tomando y que seguirá tomando Donald Trump en cuanto a los migrantes. En efecto, uno de los orígenes de la migración en Estados Unidos, una de las más importantes, evidentemente, viene de América Latina. Así que la reunión de la CELAC que se estaba planificando, es el jueves, me parece. En efecto, lo que tiene es el propósito de mostrar la imagen de una unidad regional con respecto a lo que sucede a lo que Estados Unidos propone en términos de sus políticas migratorias. Lo veo complicado, no obstante, porque evidentemente los distintos países de América Latina buscan un perfil distinto en sus relaciones con Estados Unidos. Unos evitarán el conflicto. Porque les conviene, claro. Otros tendrán una posición contrahegemónica y otros buscan un alineamiento total con Estados Unidos. Estoy pensando, por ejemplo, en la Argentina de Milei o presumiblemente la postura de Ecuador en este foro. Así que si se busca unidad regional frente a lo que significa esta política de Trump, lo veo bastante todo esto en medio de un denominador común que es la economía, que es la situación comercial, que es Estados Unidos necesariamente uno de los principales socios de todos los países miembros. Sí, justamente, bueno, aquí habría que ver digamos, un mapa del comercio regional, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los principales socios comerciales de los distintos países de América Latina? Y claramente hay países que están más expuestos a sanciones o acciones negativas por parte de Estados Unidos y países que están menos expuestos. Si uno ve ese mapa, principalmente México, los países de América Central, Ecuador y Colombia son países que tienen a Estados Unidos como principal socio comercial. Y eso no es cierto, en cambio, de países, si nos vamos ya al sur, Perú, Chile, Brasil, es decir, países que son más grandes y que se verían menos expuestos a un deterioro de las relaciones con Estados Unidos. Así que seguramente igual en ese momento vamos a ver un poco de desunión regional porque los intereses y la relación con Estados Unidos varía. Cerremos esta conversación con Eric y una breve conclusión de qué podemos esperar los países en Latinoamérica, cómo debe ser el manejo, ya algo lo hemos dicho, de los gobernantes con respecto a Trump y pues lo he dicho, estas medidas que sin lugar a dudas van a seguirse dando y que de alguna manera pues nos van a afectar. Bueno, yo creería que lo sucedido ayer y hoy en Colombia es una advertencia de siente un precedente. De la manera en que se van a desarrollar las relaciones desde el punto de vista político y económico, y yo no me atrevería a decir diplomático, porque lo de ayer no tuvo nada diplomático, entre Estados Unidos y el resto de Latinoamérica. Habría que esperar cómo se desarrolla la reunión que inicia el próximo jueves 30, porque evidentemente Colombia con Brasil y México, y me imagino que Venezuela tratarán de armar un bloque en contra de Estados Unidos y presentarse como la antítesis de ese poder hegemónico que ha planteado Trump desde que era candidato y que materializa, ¿no?, a partir del día de ayer. Pero entonces lo importante de esta semana es conocer la reacción del gobierno estadounidense. Cómo reacciona Estados Unidos frente a esa posición que vaya a asumir Latinoamérica. Lo que usted pregunta creo que se puede resolver luego que termine este encuentro del jueves en la CELAC. Sí, ahí tendremos claro el panorama respecto de qué piensa cada uno de los países latinoamericanos, si efectivamente se forma un bloque, si ese bloque tiene
o llegan a unas conclusiones comunes frente a la posición estadounidense o sucede lo contrario, ¿no? Y cuál es la reacción de ese país hacia el resto de Latinoamérica, no olvidando que en este momento América Latina tiene un problema de considerable gravedad, y es el tema del narcotráfico, que nos está afectando no solamente a nosotros colombianos, sino a los ecuatorianos, a los peruanos, a los chilenos, por no mencionar a los mexicanos. Ya está afectando a Argentina. Es un problema hemisférico, y el gran aliado de todos, sobre todo desde el punto de vista financiero, es Estados Unidos. Claro, si él toma alguna decisión en ese sentido de suspender la ayuda, como amenazó a Colombia ayer, 78% de lo que se invierte en la lucha contra el narcotráfico en Colombia proviene de aportes estadounidenses, pues la situación de seguridad, pero sobre todo orden público, se va a degradar de manera notoria, particularmente en países que en estos momentos tienen gobiernos de izquierda, moderado, radical: Colombia, México, Chile, Brasil. Estaremos entonces, parece que siendo testigos todavía de esta medición de fuerzas que creo que ha comenzado, ya ha sido un primer episodio, lo ocurrido en estos días entre Colombia y Estados Unidos. Habrá que ver qué ocurre en la reunión de la CELAC y también cuál es el desenlace. Más adelante creo que todavía habrá pronunciamientos por parte incluso de otros países. Agradecemos a Eric Saumeda, analista de defensa, seguridad, convivencia y orden público, que nos está muchísimas gracias por acompañando vía virtual. Magnífico programa, y ojalá tengan la oportunidad de volver a compartir con todos ustedes. Seguro que sí, vamos a estar pendientes. Agradecemos también a Daniel García, que está en nuestros estudios, analista y docente de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador. Gracias a los dos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.